Buenas tardes, bienvenidos al patio de la Infanta, a su casa, la casa de ustedes, en el Salón Rioja. Vicepresidente de Fundación Ibercaja y director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Juan Antonio, artista de la obra que luego comentaremos, patronos de Fundación Ibercaja, presidente de Ibercaja Banco, subdirector de Ibercaja Banco, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, presidente de Cámara de Comercio, director general de la Cámara y presidente de honor. Bueno, amigos todos, como les he dicho al principio, bienvenida a esta su casa. Como director general de Fundación Ibercaja, para mí es un honor dar la bienvenida a la que pueden considerar esta su casa, y siempre da gusto ver estos salones llenos de personas que entendemos que les atrae las conferencias, las sesiones que se imparten aquí en Fundación de Ibercaja, por lo cual, para todos los que trabajamos en esta casa, es muy grato este reconocimiento. Muchas gracias por esta asistencia. Es un honor al que se une el privilegio de presentarles a los dos relevantes ponentes que hoy me acompañan para abordar la figura de Albert Einstein desde la perspectiva humanista y científica, Honorio Romero y Juan Antonio Ros. La conferencia que vamos a tener el placer de escuchar se enmarca en el centenario de la visita del Premio Nobel a nuestra ciudad de Zaragoza en el año 1923. Una ponencia que hemos impulsado desde Fundación Ibercaja y desde la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, a quien quiero agradecer esa colaboración que siempre mantenemos las dos entidades hermanas. El recuerdo de esta efeméride, a través de esta divulgativa conferencia, se une al memorial que esta mañana hemos presentado en el exterior del puente Zaha Hadid, sede de Mobility City, como todos ustedes saben. Una escultura, obra de Juan Antonio y de Theo Ros, que desde hoy dará la bienvenida a los visitantes de Mobility City y que hemos impulsado, junto al Ayuntamiento de Zaragoza, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón y el Grupo Hierros Alfonso. Desde Fundación Ibercaja nos sentimos muy orgullosos de que Albert Einstein presida uno de los accesos al puente Zaha Hadid, a la sede de Mobility City. De esta manera conseguimos que el conocimiento científico y crítico se fusione con el conocimiento y la innovación que representa Mobility City como referente internacional de la movilidad sostenible del futuro. Como les decía, dos grandes expertos en su vida y obra nos acompañan esta tarde para acercarles a Albert Einstein desde dos diferentes puntos de vista, el humanista y el científico. Honorio Romero es director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y vicepresidente de Fundación Ibercaja. Notario jubilado, cuenta con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y es hijo predilecto de su querido pueblo Santa Eulalia e hijo adoptivo de Zaragoza. Es un gran estudioso de Albert Einstein, a cuya vida y obra nos acercará hoy a través de anécdotas, curiosidades y aspectos inteligibles a las personas sin experiencia técnica en la física, como es el que les habla. Juan Antonio Ros es ingeniero de caminos, canales y puertos, artista plástico en escultura, pintura, dibujo y paisaje, especializado en esculturas solares, historicistas y temáticas, y profesor del Máster de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Cuenta con una amplia relación con Zaragoza como especialista en planificación estratégica, siendo autor de la plataforma logística Plaza, el trazado del AVE en el entorno de Zaragoza, el soterramiento de las vías en el casco urbano y otros grandes proyectos. Sin querer extenderme más, ya cedo la palabra a los grandes ponentes que nos acompañan, Honorio Romero y Juan Antonio Ros. Muchas gracias. ¿Esto hay que darle a algún sitio? ¿Ya va? ¿Ya va? Sí. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues, referencia a las autoridades que nos acompañan y al profesor Luis Oro le quiero agradecer también su presencia aquí. Además, fue el que me animó, sobre todo, a que me atreviera a
yo digo que soy muy descarado, porque vamos a sentarme aquí a hablar de física con una formación jurídica, pero bueno, la afición es la afición y aquí estamos. En primer lugar, gracias, José Luis, por tus palabras y luego enhorabuena a Antonio Ros, porque Antonio, Teo, y no nos dejamos a Juan Antonio, joder, que es el otro hijo. ¿Dónde está Juan Antonio? Que no, te había perdido. Pues son una familia maravillosa. Esta mañana he conocido a Mercedes, a su mujer, a la madre, y es una maravilla haberos conocido. Yo le digo a Antonio, hoy has pasado a la historia. La obra que ha hecho es una obra magnífica. Yo recomiendo a todos que paséis a verla porque es una auténtica maravilla, no solamente la escultura de Einstein, sino los relojes, que algún día me los explicarás con detenimiento, porque ya sabes que yo necesito doble explicación, porque es complicado ver el sol que da la sombra. Aquí una maravilla. Enhorabuena, ha sido un placer conoceros, ha sido estar estos días, pues ahí a ver cómo empujábamos entre todos, pero el que trabajaba era él. Bueno, y ya la perspectiva de Einstein, 100 años que vino a España, con ocasión de que vino a Zaragoza, pues Antonio presentó el proyecto en el ayuntamiento y ya pues, José Luis dijo, ¿por qué no damos una charla? Deis una charla, tú con las anécdotas y lo que sabes de su vida, y Antonio porque nos explique. No te meto en el brete de la teoría de la relatividad, la especial y la general, sino lo que quieras, porque la teoría esa necesitamos aquí. Ayer, en una conferencia sobre las ondas gravitacionales, decía una profesora que para desentrañar, entender las ecuaciones de Einstein, hacían falta ordenadores impresionantes. Entonces, bueno, Einstein, voy ya a resumir un poco la historia. Einstein nació en Ulm, en Alemania, en el 14 de marzo, hoy hace 144 años, además es el cumpleaños, o era el cumpleaños de mi madre, y nació en el seno de una familia judía. Hermann era su padre y Pauline es su madre, y nació y le querían poner el nombre de Abraham, pero dijeron, hombre, que es demasiado judío. Eran judíos, pero no eran practicantes, y le pusieron el nombre de Albert. En 1980 se cambió toda familia a vivir a Múnich, porque le habían ido mal los negocios, y en Múnich, con su tío Jacob, su padre Hermann, tenían un taller de electricidad, y como nota curiosa, fueron los primeros que electrificaron la feria de la cerveza, la Oktoberfest de Múnich. Les siguió yendo mal y se fueron a vivir al norte de Italia, a Milán, y luego a Pavia, no sé si todavía si es Pavia o Pavia, y bueno, allí estuvieron viviendo, pero Einstein sí quedó estudiando secundaria, que había empezado en Múnich. No le gustaba estar separado de su familia, y cuando fue en vacaciones de Navidad dijo que no volvía. Otros dicen, es curioso cuando lees muchas biografías, unos dicen una cosa, otros otra, que si no lo admitía que lo echaron, otras que se fue. En esencia, que no quería seguir con estudios secundarios. Eso tenía una trascendencia esencial. ¿Por qué? Porque no podía acceder a la universidad. Entonces dijo que él se comprometía a hacer el examen de ingreso en el Politécnico de Zúrich y, bueno, y lo hizo con 16 años. Previamente, en 1896, renunció a la ciudadanía alemana con la finalidad, sobre todo, de no ir a la mili. Era un pacifista convencido, un hombre muy comprometido ya desde joven, y en el examen del Politécnico de Zúrich suspendió química, biología, zoología y, sobre todo, francés. La química, en algunas biografías dicen que sí, en otras no la citan. Pero el examen de matemáticas y de física lo hizo tan bien que el profesor Weber le dijo que fuera a clase de oyente. Sin embargo, Herzog, que era el director del instituto, le recomendó que se preparara para hacer el examen de ingreso al año siguiente. Y la preparación la hizo en Arau, en Suiza, un pueblecito, que luego nos contará Antonio cosas, porque Antonio es una maravilla, es una fuente de conocimiento de Einstein en todos los aspectos, y hace unos meses se fue a Arau. A mí me trajiste el pasaporte de Einstein, las notas que sacaba,
todo. Luego explicará eso. Era un estudiante irregular. ¿Por qué era irregular? Porque lo que le gustaba eran las matemáticas y la física, y todo lo que era memoria pues no le gustaba absolutamente nada. Se examinó en ingreso y aprobó muy bien, sacó la segunda nota, si no recuerdo mal. No, la primera, la segunda era la nota del curso de Ara. Bueno, luego, Antonio, si tienes ocasión, que eso lo habíamos comentado. Y, bueno, aprobó, sacó unas buenas notas e hizo los 4 años en el Politécnico de Zurich. Y en el Politécnico de Zurich, cuando terminó, fue el único que no encontró trabajo. Todos los compañeros dieron clases de ayudantes en el Politécnico o en otro sitio, pero él no se colocó. Y no se colocó, ¿por qué no se colocó? Por la relación que tenía con los profesores. Con el profesor Weber, ese que quería que se quedara de oyente y le ayudaba mucho y lo quería mucho, pues con el tiempo se fueron distanciando de tal manera que Einstein le echaba en cara que no explicaba las últimas aportaciones que había hecho Maxwell en el electromagnetismo. Y esto, el otro, claro, el profesor le dice que no está al día, pues el otro subía por las paredes y le decía: señor Einstein, es usted muy inteligente, inteligentísimo, pero no oye a nadie, no hace caso de nada. Luego otro, Pernet, que era un profesor ayudante para experimentos, lo suspendió, le dio un 1. Ha pasado la historia por ser el único profesor en la vida que suspendió a Einstein. Y lo ponía verde. Dice: señor Einstein, es usted un caso perdido para la física, dedíquese a la medicina o al derecho. Digo, menos mal que nos ha puesto los derechos a los médicos, que parece que si no nos pone... Y le dice: no, todavía tengo menos talento para eso, seguiré probando con la física. Y luego con Minkowski, que con Minkowski también era un profesor de matemáticas excepcional, y se le escabullía permanentemente. ¿Qué día que ponía clase difícil? Día que no iba. Le dice: usted es un perro holgazán. Luego le ayudó Minkowski en las matemáticas. Luego ya recondujeron la buena situación. Estando en Arau, hizo una buenísima relación con la familia Winteler. La familia Winteler, Josep Winteler, era la casa donde estaba estudiando, y el padre daba clases de griego y de historia. Y se combinaron ahí la familia, porque la primera novia de Einstein fue Mary, la hija de Winteler. Segundo, su amigo Michel Beso, íntimo amigo de él durante toda la vida, se casó con Anne, hija de Winteler, y su hermana, Maja, que era 2 años más joven que él, era María, pero todo el mundo le llamaba Maja, entonces se casó también con un hijo, con Paul Winteler. Era la relación que mantuvo prácticamente durante toda su vida Einstein con los Winteler. Luego, estando ya en el Politécnico de Zurich, el 6 de enero de 1903 contrajo matrimonio con Mileva Maric, que era una compañera suya serbia. Contrajo matrimonio con la oposición de la familia de Einstein, sobre todo la madre, no la querían, y tuvieron una hija de solteros, Lieser, y no se ha sabido más de ella. Unos dicen que la dieron en adopción, otros que murió de escarlatina de muy joven. Luego se casó con Mileva Maric, tuvieron 2 hijos más, Hans Harbel, que fue un ingeniero con un currículum buenísimo, y con Edward, que era esquizofrénico y estuvo siempre ingresado en un hospital psiquiátrico en Zurich. Luego los descendientes, Hans Harbel tuvo 2 hijos y una hija adoptiva. Un hijo murió muy joven, de niño, y el otro hijo, Konrad, tuvo 5 hijos, y esos son los 5 bisnietos, que no sé si estarán actualizadas, si habrá fallecido alguno o no, pero son los únicos descendientes que quedan de Einstein. Como no conseguía trabajo, empezó a trabajar en la oficina de patentes de Berna, que le consiguió el puesto el padre y un amigo suyo, de Grossman, que era un estudiante excepcional de matemáticas, que le ayudó, le pasaba los apuntes cuando no iba a clase, y le ayudó mucho en la transformación de las ecuaciones de la relatividad especial a la general.
ahí en Berna, estaba en la oficina de patentes, y ahí es curioso que estando constituyó la Academia Olimpia que llevaban con el Solovine y otro, ya no me acuerdo del nombre del otro, y estando en la oficina de patentes, publicó 4 trabajos realmente excepcionales. Luego hará referencia a todos los 4 trabajos, el efecto fotoeléctrico, bueno, y uno de ellos lo presentó para que le dieran una plaza de profesor en la Universidad de Berna. El profesor Foster, el título era Electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Y el profesor Foster le dijo, señor Einstein, no entiendo nada de lo que ha escrito usted aquí. Esto es una M. Teoría especial de la relatividad. No la entendía nadie. No la entendía nadie. El único Max Planck, dicen yo siempre hablo por las biografías que he leído, lógicamente. No, pero no la entendía nadie. Entonces, otro aspecto curioso de la teoría especial de la relatividad, lo leí el otro día. Yo tengo todo subrayado, pero hay cosas que se te olvidan, claro, ahora he repasado estos días. Entonces, que cuando la guerra mundial, Einstein estaba en Estados Unidos, ahora hemos una referencia a esto. Estaba en Estados Unidos y le ofrecieron que por el manuscrito de la teoría especial de la relatividad, que estaba extendido en 33 folios escritos a mano por él, sin ninguna referencia a ningún trabajo, ni a ningún físico, al único que le daba las gracias por lo que le había ayudado, a su amigo Michel Besso, pues ofrecieron para sufragar gastos de la guerra que sacaran a subasta, y no lo tenía, lo había tirado, lo publicó y lo tiró, y luego, como claro, estaba publicado, se lo dictó Helen Ducas, que era su secretaria, dura 27 años, se lo dictaba y decía, joder, Helen, ¿por qué no puse esto más fácil? Claro, que ahora era víctima. Esto en cuanto a la teoría especial de la relatividad. La teoría general de la relatividad, lógicamente, no la voy a explicar porque es muy difícil que la entiendan. Como decía, habría 2 o 3 que la entendieran, y como yo no soy de esos 2 o 3, lógicamente no lo puedo explicar. Entonces, pero a mí sí que me choca lo que leía de la teoría general. La teoría general de la relatividad, que tiene muchísimas manifestaciones, yo leía que haciendo ecuaciones me aprendí de memoria hasta la ecuación, la memoria con el tensor de Ricci, el tensor métrico, el escalar, la constante gravitacional, todo, y utilizando eso, al hombre le daba que el universo se expandía. El universo. No, estoy equivocado. Esto en 1915, la presentó el 25 de noviembre, me parece, en la Academia de Ciencias de Prusia. Y estoy equivocado. Entonces hizo unas nuevas ecuaciones que les llamó constante cosmológica para dejar el universo quieto. Y lo dejó quieto, y no se mueve más que en aquellos movimientos ordinarios. Y ahí tuvo un enfrentamiento con un sacerdote belga, Lemaitre, que era un físico excepcional, y le decía, has acertado sin corregir. Al corregir, te has equivocado. Bueno, tuvieron una pelea tremenda, le decía que como era cura, que se fuera a rezar y a decir misa, que él sabía de física y el otro no. Y no tuvo la humildad de pedirle perdón cuando rectificó. Cuando dijo que era la mayor metida de pata, sin embargo, con Joule debió tener mejor relación. Entonces, es increíble cómo le da, porque ahora los físicos, en el año 2001, si no recuerdo mal, han constatado que dentro de las ecuaciones de la constante cosmológica está lo que dicen energía oscura. La energía oscura, que es lo que hace que el universo se expanda, y la gravedad, que no es una fuerza ya, no es una fuerza, está dentro del espacio-tiempo todo mezclado ahí, y que hace que el universo hace una fuerza contraria. Entonces, bueno, dejando ya esto, quiero ahora hacer referencia a 3 aspectos que me chocan mucho. ¿Por qué no le dieron a Einstein el premio Nobel antes? Después de la teoría especial de la relatividad, en 1905, después de la teoría general, en 1915, y que la teoría general, con Eddington, y luego si eso lo explicará también Antonio, comprueban
que la luz que viene de las estrellas al pasar por un gran campo gravitatorio fuerte, como es el del Sol, se curva 5 minutos. Bueno, ha computado la presentación también. Bueno, vale. Pues quedan 8 por ahí. Me los quitáis la última parte. Bueno, vale. No, yo hago siempre con los temas eso, 3 minutos. Así que, bueno, y pues queda tomate. O hablo despacio. Y entonces, la Royal Society y la Royal de Astronomía Society, en una sesión del 19, yo creo que fue de julio o noviembre, no me acuerdo, ya con Eddington, con Thomson y que era el director de la Royal Society y el director de la Astronómica, habían constatado que estaba aprobada la teoría general de la relatividad. Entonces, ¿por qué no le dieron el premio Nobel? Le correspondía al de 1920. El de 1920, ahora, a los 50 años, en los expedientes de los Nobel se pueden consultar, se pueden ver. Pues nada, resulta que el ponente, el que tenía que informar del premio Nobel, era un catedrático, Lustrano, un nombre parecido, catedrático de óptica y oftalmología de la Universidad de Uppsala, y decía que Einstein no tenía razón, nada más, no tiene razón, ni en la especial ni en la general. Eso con que estaban en unos años reciente al final de la Primera Guerra Mundial, poco cariño a los alemanes, segundo, el antisemitismo, y tercero, la presencia de un tal Lennart, o la influencia más que la presencia, que decía es indigno que un intelectual alemán siga las orientaciones o la teoría de un judío. Entonces, se combinaron todo eso y no se lo dieron. Al año siguiente, el 21, lo declaran vacante, no lo cubrieron. Y en el año 22 ya lo concedieron. Ahí también es curioso el tema de cómo distinguían, pero se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, pero además distinguiendo entre la ley del efecto fotoeléctrico y el efecto fotoeléctrico en sí, que el experimental, la teoría, y bueno, le dieron el premio Nobel y él estaba o iba a ir a un viaje a Japón, se fue a Japón, no estuvo en la entrega de los premios y entonces plantea el problema, ¿quién va? Si el embajador alemán o el embajador suizo. Él tenía la nacionalidad suiza que había adquirido en 1901 y la alemana la había perdido en 1896, pero cuando le dieron un puesto en la Universidad de Berlín, en la Academia de Ciencias de Prusia y un instituto, para dirigir un instituto, en 1914 le exigieron que aceptara la nacionalidad alemana. La aceptó y entonces fue el alemán, pero hicieron constar que tenía las dos nacionalidades. Y cuando luego recogió el premio en julio de 1923, después de venir a España, y el discurso que hizo fue sobre la teoría, a mí me lo merezco por esto, pero yo me lo merezco por la teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad que fue en Gotemburgo, en presencia del rey de Suecia, Gustavo V, y de 2.000 personas, fue una maravilla. Luego el premio, que eran 120 y tantas mil coronas, se lo entregó de diversas formas a Mary para mantener, porque lo habían acordado en el divorcio. Se divorció en febrero y se casó con su prima Elsa en junio, aguantó poco la pena. Bueno, hay más detalles familiares. Luego, otro aspecto es el de la bomba atómica. ¿Participó Einstein en la bomba atómica? No. Eso está clarísimo. Lo único que participó fue que él, con Leo Szilard, escribió una carta a Roosevelt el 2 de agosto de 1939 advirtiéndole que el uranio podría dar lugar a la fabricación, el tratamiento del uranio, fabricación de armas cuya no se conocía. Bueno, ahí se formó el proyecto Manhattan, se construyó el de 1943, que dirigió Oppenheimer, y estaban también otra serie de premios Nobel, estaba Bohr, estaba Feynman, estaba Fermi, ya varios. Creo que había 10 premios Nobel en el desierto, en el proyecto Manhattan. Y en 1939 los alemanes constituyeron el Club del Uranio, incorporaron, movilizaron a Heisenberg, que tenía ya 37 años cuando fue Heisenberg al proyecto. Y se equivocó porque el elemento no era grafito y él estaba empeñado que era el agua pesada y no hubieran estado ya haciendo la bomba atómica cientos de años, o ya hubieran rectificado, supongo. Entonces, una curiosidad.
Esto lo oí en una conferencia que fui a la Facultad de Ciencias, yo de vez en cuando voy, si digo que es para todos, pues me presento. La suerte en la vida. La bomba atómica la tiraban el 6 de agosto en Hiroshima. Si estaba nublado, la tiraban en Kokura. No estaba nublado en Hiroshima. La segunda bomba atómica, si no se rendía Japón, iba a Kokura. Y si estaba nublado, a Nagasaki. Estaba nublado y a Nagasaki. Y la tercera, si no se hubieran rendido, a Tokio. Y la tiraron en Hiroshima porque era donde les costaba que había menos prisioneros americanos. Pero Einstein no intervino nada. Del año 1941 a 1945, el FBI lo perseguían mucho, bueno, todos los años, no lo dejaban, se creían que era comunista, que estaba muy relacionado con Rusia, y para colmo, después de cuando murió Elsa, en el 36, en el 41, le aparece una espía soviética y bueno, estaba el hombre tan encantado, pero el FBI no se enteró, porque se enteró cuando en el año 98 han descubierto unas cartas de amor de Einstein no me acuerdo cómo se llamaba, Margarita Kornikova no, que es la tenista, pero parecido. ¿Qué más hubiera querido él que a la Kornikova? Bueno, y el tercer aspecto, el movimiento judío. El movimiento judío, él decía que él no sentía nada en sí mismo de la fe judía, pero que sí se sentía muy unido al pueblo judío. En el año 1921, Whitman, que era el presidente de la Unión Internacional Sionista, lo llevó a Estados Unidos para recaudar fondos. Segundo, cuando murió Chet Whitman, en 1952, que era presidente de Israel, el primero, el primer ministro Ben Gurión le escribió una carta a Abba Eban, que era el embajador de Israel en Estados Unidos, para que lo convenciera a Einstein, para que le convenciera de que asumiera la presidencia de Israel. Dijo, no me considero ni con la capacidad adecuada, ni la formación adecuada para desempeñar tal asignatura. Digo, como nos exijamos todos tanto, no. Entonces no aceptó, dijo que le daba vergüenza, que se sentía muy honrado. ¿Cuándo murió? Murió el 18 de abril de 1955, y ya los detalles, luego ya por no... Hay una frase muy buena relacionada también con lo de no admitir lo de Israel, que decía, la mayor de las crisis es la crisis de la incompetencia. Y es verdad. Entonces, en la vida fue un ejemplo de inteligencia, la tenía, pero de compromiso social, de trabajo, menos de familia dicen, pero yo tampoco he visto tanto. ¿Verdad que no, tú, Antonio? Que lo ponen al hombre a parir, que era un mal padre, que no sé qué, joder, no. Luego, cuando estaba viviendo en Estados Unidos y murió Elsa, en su casa vivía Helen Ducas, que era la secretaria, vivía Margot, que era una de las dos hijas de Elsa, y se fue a vivir cuando Mussolini en el año 38 mandó que los judíos que vivieran en Italia y no tuvieran nacionalidad italiana, que se fueran. Y su hermana se fue con él y los cuidó de maravilla. Fue una gran alegría para él. Pero bueno, la historia de Einstein da hay que juzgarlo desde la admiración y desde todo. Ya lo completará todo con el rigor técnico que el que os habla no tiene, pero bueno, el cariño suple todo. Gracias. He cortado al final. Bueno, Juan Antonio, por favor, ahora Einstein el científico. Muchas gracias, José Luis, y sobre todo Honorio. La verdad es que el gran descubrimiento ha sido para nosotros tu figura. Si no hubieras estado tú por aquí en medio, yo creo que este proyecto no habría salido. No me cuenta este tiempo, ¿eh? Antonio, ¿te refieres a la escultura? Sí, eso es. Porque básicamente llevábamos albergando un tiempo la posibilidad de celebrar un memorial de este estilo, pero normalmente suele haber poca recepción a temas tan culturales en principio, ¿no? Temas así científicos con cierta carga de profundidad. Sin embargo, al comentárselo al alcalde Jorge Azcón y al consejero Víctor Serrano, en una inauguración de una obra, pues que no nos conocíamos de casi nada, pues le digo, oye, tenemos una idea y tal,
que va sobre esto de Einstein y tal. Y dice, no me cuentes nada, habla con Honorio Romero, lo sabe todo. Y digo, ¿y qué es de la universidad? Es un físico y tal cual. Dice, no, hombre, no, es el supernotario este que... Digo, pues entonces tengo que hablar con él. Y nadie me daba tu teléfono por la protección de datos. Y por eso te dejé una nota en tu antiguo despacho, sí. Señor don Honorio, si es tan amable, algún día me llama. Y me llamó. Y a partir de ahí se desencadenó todo con una facilidad tremenda. Es un concitador, convoca voluntades las a una, y la verdad es que ha sido una delicia trabajar contigo y con los patrocinadores, que entre todos pues, se ha creado un ambiente de trabajo y de colaboración desinteresada, pues, que para mí ha sido una sorpresa, pero sobre todo ha sido la parte más importante de esta experiencia. Y el Colegio de Ingenieros, con Rafael López Guarga a la cabeza y la Junta, que ha sido para mí también muy emotivo porque me considero muy vinculado al colegio, y Rosa Alfonso, al grupo, que creyeron en este proyecto, y, como no, la Fundación Iberca. Entonces, eso ha sido para mí trabajar, ha sido un privilegio trabajar y para ti y para mí en estas condiciones. Ahora os voy a intentar explicar un poco la parte, digamos, conceptual de lo que sería Einstein como científico y sus descubrimientos, en el sentido de que por qué tienen ese tipo de relevancia, porque en realidad entrar en las teorías de la relatividad, tanto la especial como la general, pues podríamos hacerlo, pero llevaría mucho más tiempo, y quizá algún día podemos organizar otra charla profundizando un poco con ejemplos para que nos hagamos una idea un poco más detallada. Pero en principio podemos decir que lo de Einstein, cuando lo empiezas a estudiar, te quedas sorprendido. No es solo lo que sabemos ahora de que pues era un científico con una mente privilegiada y unos conocimientos, pero sino por qué. Y por qué básicamente vamos a ver que es por su forma de pensar, que era distinta a toda la que se había experimentado hasta que él llegó. Y como tú me comentabas una anécdota un día, es cierto, que se dice, ¿qué nos falta para... ¿Qué se dice hoy en día? ¿Qué nos falta para acabar de comprender el universo? Y hay científicos que dicen, pues nos faltan 3 o 4 Einsteins más. 4 o 5, José María Navarro López. Sí, entonces eso es cierto. Entonces, cambió radicalmente la forma de pensar y descubrió cosas que están ahí en el universo y que no son ininteligibles como personas, porque tenemos unas limitaciones que parten de nuestra constitución físico-material. Pero él rompió esa barrera por primera vez, de la capacidad mental de abstraerse y salirse, digamos, de las capacidades que hasta ese momento considerábamos que tenían nuestros cuerpos, nuestros cerebros. Entonces, de forma totalmente sin experimentos, sin laboratorios, sin nada, sino deducido de su cabeza, pues abrió unos horizontes de investigación que todavía siguen dando frutos. Y se suele decir que todavía a fecha de hoy pues hay científicos que ganan premios Nobel reinvestigando y profundizando en cosas que descubrió a punto, ¿no? Y fijaos que a los 16 años es cuando le inquietó. Él no tenía laboratorios, él, como explicaba Honorio, pues no pertenecía a ninguna universidad, no tenía posibilidad de hacer experimentos, pero sí estaba todo el día pensando. Y un pensamiento que le motivó mucho desde los 16 años, según sus memorias, era el siguiente: ¿qué pasaría si yo corro al lado de un rayo de luz a la par? ¿Qué vería yo? ¿Qué me sucedería? Y entonces eso le costó 10 años descubrirlo y lo descubrió a los 26 años. Era porque, según dice él siempre le preguntaban, ¿y por qué hacías esas cosas y tal? Y dice, no, yo es que soy muy curioso, yo es que tengo una necesidad de preguntarme siempre todas las cosas. Que esto, insisto mucho, porque viene a cuento de cómo hemos organizado el memorial. Y al final esto acabó en que con 36 años descubrió la segunda teoría de la relatividad, que es la general, y que se considera todavía a fecha de hoy que es la teoría más bella y profunda de la física que se ha descubierto nunca, ¿no? Entonces, fijaos que es todo una cuestión de intelecto. O sea, no era unos grandes medios con unos grandes millones para investigación, sino era una cuestión de intelecto. Entonces, su laboratorio eran sus experimentos mentales, que se han hecho famosos y algunos son realmente muy divertidos, porque hay muchos, y llegar a entenderlos cuesta, pero una vez que los entiendes, ves la genialidad que hay detrás, ¿no?
Y esas inspiraciones mentales en alemán se llamaban Gedankenexperiment, que es experimentos mentales, que eran como el de correr o caminar al lado de un rayo de luz, pero se hacía muchas preguntas de ese tipo, ¿no? ¿Y qué pasaría si una persona va en un vagón a una velocidad y hay una estación y caen dos rayos, uno en cada punta del vagón a la vez? ¿Cómo van a ver los rayos? El que está en la estación pues los ve caer a los dos a la vez. ¿Y los verá igual caer en el mismo momento el que va dentro del vagón? Pues él descubrió que no. Y que, por tanto, siempre que ese vagón vaya muy rápido, que lo veremos ahora. Entonces, de esas maneras consiguió desarrollar las principales teorías, pero ya no en base a razonamientos simples, sino ya argumentados, e incluso con ecuaciones primero simples y luego ecuaciones muy complejas. Y él decía que creía en las intuiciones e inspiraciones y a menudo le salieron bien. Se encontró luego con un muro en sus últimos años, después de descubrir la teoría especial de la relatividad, que la vamos a ver ahora. Luego descubrió la teoría general, que es muy, muy profunda y todavía es, digamos, la madre de toda la física hoy en día de cosmos. Y quiso unificarla con las teorías del átomo, que son las de las pequeñas, que hoy en día están divididas, esas teorías, porque no se ha conseguido unificarlas. Ahí no lo consiguió y algún día se cree que en ese momento pues, la mente humana será capaz de desvelar esos misterios, que es unificar el conocimiento que tenemos de la macrofísica del universo con la de la microfísica del átomo. Entonces, en 1905, él tenía 26 años y se considera universalmente que fue su año milagroso. Como año milagroso, ¿por qué? Porque publicó 4 artículos que revolucionaron la física para siempre, con 26 años y sin pertenecer a ninguna universidad, trabajando en una oficina de patentes, y lo descubrió en su casa, y a ratos, porque dice que tenía poca carga de trabajo en la oficina de patentes y lo que estudiaba también en la oficina de patentes. Montó un grupo de discusiones filosófico-físicas con 2 colegas, y entre ellos, ya la montó con 23 años, y entre ellos se animaban para seguir investigando. Y un día a uno de sus 2 colegas le escribió una carta que le dice: mándame tu tesis y a cambio te mandaré 4 trabajos que estoy haciendo en mi casa. Uno de ellos, bueno, va sobre la radiación de la luz cuando rebota en un metal, que creo que hace esto. Pues por ese trabajo, que escribió con 26 años, le dieron el premio Nobel un poco después. Era el trabajo menor de los 4. Otro se demuestra que en los fluidos hay unas partículas que se mueven y rebotan de una forma aleatoria que nadie sabe por qué. Yo creo que es debido a las energías y los tamaños que tienen los átomos. Pues bueno, eso consolidó también la teoría del átomo, que entonces se creía que se sospechaba que la existencia del átomo y su estructura en partículas nucleares y partículas, digamos, perimetrales. Y del 4º artículo, que lo he remarcado aquí, pues solo dispongo un borrador, pero le decía también, te va a gustar porque es la electrodinámica de los cuerpos, y esto es la teoría especial de la relatividad. Y le pasó los borradores. Esto lo desarrollaba hasta la oficina de patentes de Berna. Él trabajaba en esa oficina, que hoy en día ya no están los patentes, pero sigue el edificio conservado. Ahí está su oficina. Y los 4 artículos los publica ese mismo año después de compartirlos con su amigo. Y el primero, como hemos dicho, es el efecto fotoeléctrico, el segundo de movimiento de partículas, y el tercero, porque cambia el orden entre los números que le asigna cuando manda a sus amigos y cuando los manda a las revistas científicas, es la teoría especial de la relatividad, que este es el mayor descubrimiento de los últimos 100 años. Y es un documento que, quitando la portada y la despedida, tiene 30 páginas y está manuscrito. Nosotros en la universidad solemos hacer tesis de 400, 600, 800 páginas, casi todas muy útiles, pero muchas otras... Ahí lo dejo. Entonces, la teoría especial de la relatividad se basa en 2 principios, que solo para que nos quede un poco de qué irá eso, ¿no? Que básicamente son, uno, que dices, qué tontería, pues a nadie se le había ocurrido y además no se creía que eso no tenía por qué ser así, y es que la luz se mueve siempre a la misma velocidad.
Y ahora veremos que dices, bueno, pues eso es lógico. No, no es lógico. Porque si la luz sale de una linterna, de un objeto que va ya a la mitad de la velocidad de la luz y en su misma dirección y sentido, pues lógicamente la luz, todos pensábamos que iría a 1,5 veces la velocidad de la luz. La que llegó antes más la propia, pues no es así. Él demostró que no era así. Y el segundo punto, por simplificarlo, es que cuando tú no percibes, si tú estás en movimiento uniforme, es decir, no hay aceleraciones, las aceleraciones se producen porque cambias de velocidad o de dirección, ¿no? Que en un coche tomas curva o aceleras, ¿no? Que se dice acelerar. En esos dos casos notas aceleraciones. Si no hay aceleraciones, nadie sabe si está en reposo o en movimiento. Lo habréis notado alguna vez en la estación que estáis esperando que salga el AVE, mirando una revista y por el rabo del ojo veis que se mueve el tren de al lado y no sabéis si te has movido tú el de al lado, ¿no? Pues eso lo demostró de una forma muy clara. Y sumando esas dos cosas, se desatan una cantidad de fenómenos y descubrimientos que eran impensables, absolutamente impensables, pero completamente impensables y que todavía hoy son contraintuitivos, son ininteligibles. No hay por qué flagelarse por decir, no lo entiendo. Es que no nos han hecho para entenderlo. Es que es así. Entonces, ya va acompañado ese artículo de la teoría especial de la relatividad con la famosa ecuación de la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, lo cual significa que cada uno de vosotros pues, tiene la energía potencial para destruir varias veces el planeta. Claro, dentro de un átomo, si lo disgregas, se libera tal cantidad de energía que es incontrolable. Las bombas atómicas consisten en una sucesión en cadena de división de átomos. Fijaos los trillones de átomos que tiene cada uno de nuestros cuerpos, pero están en un equilibrio perfecto, cada uno consigo mismo, y luego formando moléculas. Es que esto del universo está creado con unos órdenes que son absolutamente sobrecogedores, ¿no? Entonces, y esas dos cosas, pues, tuvieron mucho éxito, pero le faltaba algo. ¿Qué pasa si hay aceleraciones o si hay cosas? Y dijo, bueno, pues voy a estudiar. Y ahí ya no fue a base de tanta intuición, sino que dijo, me encuentro con un muro matemático, un muro de algo. Lo veo, lo siento, lo palpo, pero no sé. Ya no me vale el que voy corriendo al lado de un rayo de luz. Tengo que hacer algo más. Se preparó mucho en matemáticas y él considera que necesitó una idea feliz más mucha preparación. Y por eso él, entre los valores que hemos querido resaltar con esta conmemoración, es el enorme esfuerzo que dice que le costó y que aconsejaba a todo el mundo que se esforzara por objetivos, ¿no? Por lograr objetivos. Entonces se preparó muy matemáticamente y consiguió descubrir la teoría general de la relatividad, que incluye ya la gravedad y, por tanto, toda la mecánica de más o menos casi toda la mecánica, menos las energías oscuras y algunas cosas que todavía no se entienden, de los cuerpos celestes y de grandes movimientos, ¿no? La teoría general de la relatividad básicamente se suele representar con una cosa así, que esto no es cierto porque sería si el mundo fuera de 2 dimensiones. El mundo de 2 dimensiones alrededor de una masa se deforma y el punto recto, digamos que las líneas rectas, ya sé que voy a decir una cosa que no se va a entender bien, pero la línea recta de aquí a aquí atrás no pasa por aquí en horizontal, sino que hace así, baja y sube. Esa es la línea recta. En un mundo de 2D afectado por la gravitación. En un mundo de 3D afectado por la gravitación no se puede entender. O sea, no hay nada, ni tenemos capacidad para representarlo gráficamente, nadie. Entonces, o ya ahí se entienden las ecuaciones o ya es más complicado. Y te crees las ecuaciones que se ha comprobado experimentalmente que lo son. Entonces, decíamos, ¿y esto cómo se puede entender? Pues tenemos ahí una parábola que sería un amigo percebe. Y le dices, te voy a explicar la teoría de lo que voy a hacer este fin de semana. Y dices, mira, me voy a ir al Pirineo, voy a subir para arriba, voy a ir para abajo. Y dice, ¿y ir a dónde? ¿Qué es ir a algún sitio? ¿Y qué es subir para arriba y qué es subir para abajo? Para mí solo existe la variable tiempo. La variable tiempo. ¿Qué es eso de que te mueves para allá, para el norte, para el sur, y que subes para arriba y para abajo? No le expliques a un percebe que es las 3 dimensiones a las que nos movemos y el tiempo, porque no lo va a entender. La han fabricado así. Entonces, claro, si tuviéramos un extraterrestre, claro, y que hubiera nacido en una galaxia donde los fenómenos fuesen cerca de la velocidad de la luz, como veremos ahora,
pues estaría el extraterrestre y nos diría a nosotros, ¿queréis quedar con nosotros este fin de semana a jugar a escondernos detrás de los rayos intergalácticos y a ver quién se estrecha más, se alarga más, a quién se hace más viejo y quién se hace más joven y quién tal? Y nosotros los humanos nos quedaríamos así, pero estamos seguros que Einstein tendría una conversación fluida con el extraterrestre. Entonces, la teoría especial de la relatividad, como os digo, pues es un descubrimiento muy radical y es para los movimientos no acelerados y con la velocidad de la luz constante. Esto es completamente contraintuitivo y eso significa un montón de cosas. Y se basa en este caso, en estos ejemplos, de que una persona que está dentro de un vagón en movimiento uniforme y no tiene ventanas ni nada, es imposible, no sabe si se está moviendo o no. Entonces, eso es un movimiento relativo que tiene con respecto a la otra persona. Entonces, fijaos que nosotros ahora mismo tenemos cero velocidad respecto a las butacas en las que estamos, pero nos estamos moviendo pues, a 4 millones y pico de kilómetros por hora respecto a la galaxia, que eso es más o menos pues, 15.000 veces más rápido de lo que va Fernando Alonso en las rectas. 15.000 veces más rápido. ¿Y lo notamos? Pues no, porque es un movimiento uniforme. Pero aún así estamos muy lejos de las velocidades de la luz. Y todo este descubrimiento del universo, de la historia especial de la relatividad, se nota cuando las cosas se mueven cerca de la velocidad de la luz. Y ni siquiera nosotros ni la galaxia, nos movemos girando, rotando la Tierra, nos movemos alrededor del Sol, nos movemos dentro de la galaxia hacia el agujero negro, donde desaparecerá todo, y la galaxia se desplaza. Pero todo eso no lo percibimos porque son movimientos uniformes y también son muy lejanos respecto a la velocidad de la luz. Entonces, esto es lo que os lo pongo en un gráfico para que lo veamos. Si una arquera dispara una flecha a 200 km por hora hacia un blanco, pues la flecha va a 200. Y si un arquero lo dispara a 200 por hora desde un tren a 100 por hora, la flecha sale a 300 por hora, para el que está observando. Pues esto, si dispara en un cañón de luz, independientemente de la velocidad a la que vaya el tren, la luz va a la misma. Y eso, al principio la gente no se lo creía. ¿Tiene mucho efecto esto en nuestras vidas diarias? Ninguna. Bueno, sí, porque los GPS, como veremos ahora que lo citaremos, no funcionan si no fuera por correcciones de este tipo y demás. Entonces, solo para que os hagáis una idea, al 80% de la velocidad de la luz se tarda un 60% del tiempo del que transcurre el tiempo más lento. Entonces, un 40% más lento. Y te tienes que acercar al 99% de la velocidad de la luz para que te ahorres un 96% del tiempo transcurrido o de envejecimiento, como quieras. Y los procesos bioquímicos se sabe que les pasa eso mismo. Es muy famosa la paradoja de los gemelos, en las cuales dos gemelos que han nacido el mismo día se quedan en una Tierra, la otra va a una estrella que esté cercana, por ejemplo, Alfa Centauro, a 4 años luz, y va al 80% de la velocidad de la luz. Cuando vuelve, ella tiene 4 años menos. Eso está súper demostrado por esta razón. Y efectivamente se sabe perfectamente que llegaría 4 años más joven. Entonces, bioquímicamente y todo. Hay mucha profundidad en estos análisis, se han hecho hoy en día con 40.000 ecuaciones, contando aceleraciones sin contarlas y demás y tal. Y está todo confirmado. Entonces, él fue la primera persona que tuvo esa capacidad de abstraerse, digamos, de la mente, de los límites de los que creíamos que teníamos como límite orgánico en la mente humana. Y se metió a la teoría general de la relatividad, con la cual creyó entender la iluminación un día que desde su famosa oficina de patentes veía un andamio y lo escribió él y dijo, me imaginé que le pasaría a uno que se cayera en ese momento del andamio, mientras se caía, no cuando llegaba abajo, claro. Y entonces a partir de ahí dijo, pues estoy seguro que no experimenta ninguna fuerza. Y si parto de eso, voy a desarrollarla. Y la desarrolló con éxito y lo considera la inspiración más feliz de su vida. Y una teoría extremadamente difícil, pero muy perfeccionada y casi perfecta. Y que más o menos se representa de estos modos, ¿no? Como para que la gente lo entienda. Alrededor de una masa, el espacio se deforma y eso es lo que se llama, esta deformación del espacio es lo que se llama un campo de gravitación.
al principio él dijo, yo lo voy a explicar, mira, Mercurio se mueve de una forma rara, que nadie sabemos por qué Mercurio se mueve diferente a todos los demás planetas y no nos salen las ecuaciones. Y es porque no os dais cuenta que Mercurio está muy cerca del Sol y el espacio está deformado, y el tiempo también. Si le aplicamos mis ecuaciones, mirad cómo se comporta, exactamente igual. Y hubo gente que le dijo, sí, claro, tú has hecho una cuenta de 8 dividido por 4 igual a 2 para que salga. Pero entonces hicieron otra prueba, que fue ir a buscar un eclipse y comprobar que un eclipse que se dio en África, y comprobar con unos equipos que las estrellas que estaban detrás del Sol, esto es la Luna, tapándonos el refulgor, pues la luz la desviaba por la desviación del espacio el Sol y llegaba a la Tierra, con lo cual en la Tierra pensábamos que estaba aquí. Eso con el eclipse se comprobó y en ese momento ya nadie dudó de la teoría de Einstein, porque él predijo exactamente qué posición figurarían las estrellas de forma simulada. Y ya se convirtió en el mito que es. Esto se ha comprobado, los GPS no funcionarían, por ejemplo, si no fuera por estos efectos, estas correcciones. Nos situarían a unos kilómetros de donde realmente estamos. Se corrigen los relojes de los satélites porque van más despacio, para poder situarnos precisamente por el efecto de la gravedad. Y entonces, bueno, él era un tipo campechano, tenía muchos valores, ¿no? Y le preguntaban mucho por la religión, y él creía que había un orden y que lo que le maravillaba era la posibilidad de ir descubriéndolo, ¿no? Esto es nuestra espiral galáctica, que la podéis ver por las noches. Son 200.000 millones de estrellas y ahí pues hay mucha vida y muchas cosas que se están desarrollando, y parte de ellas, o muchas de ellas, las entendemos gracias a todo esto. La teoría unificada la intentó y no se consiguió, ¿no? Se preguntaba siempre curiosamente por todo, y se consideraba un apasionado de todo lo que era aprender, y el espíritu crítico y la actitud social, que les parecía muy importante. Le gustaba mucho el arte, era violinista, y además la estética, creía que los artistas y los científicos pues eran polos que se juntaban, y que la cultura del esfuerzo Y ahora, con los 5 minutos que me quedan, vamos a explicar el memorial en el cual hemos intentado que esta ciudad contribuyera a todo esto, ¿no? Toda esta riqueza, y que nos quedara a todos el recuerdo permanente y quizá de reflexión e invitación a profundizar como hemos hecho nosotros todos estos tiempos atrás. Esto ha sido un compromiso de los patrocinadores, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Caminos, con el decano y la Junta, que han apoyado mucho, la Fundación Ibercaja y todo su equipo, un equipo muy potente y muy profesional. Hierros Alfonso, son los 3 hermanos Asensio, que son tercera generación de una empresa muy comprometida con la comunidad autónoma y que ha donado todos los materiales. Y el despacho Eurotec, con el arquitecto Juan Antonio y la arquitecta Elena Herrera, y el gran catalizador Honorio. Honorio es así, es así. Y hemos intentado incorporar al memorial pues los siguientes valores: la luz, ¿no? Queríamos la luz, el descubrimiento de la luz, el tiempo, que es cómo se modifica, el arte, que tanta importancia le daba, la ciencia, pues cómo no, su ecuación, por qué se interrogaba tanto, y él mismo como persona. Entonces se nos ha ocurrido este monumento. No, que es broma. Entonces empezamos a estudiarlo un poco más en serio y llegamos a ciertas conclusiones formales que nos orientaban hacia esto. Pues vamos a ver si su espíritu crítico y sus ganas de investigar están por encima. Él tiene que figurar ante todo. Su lema más importante es "no dejes de preguntarte", e incorporamos la luz que venga de las estrellas y vamos a ver cómo la metemos para que nos diga algo del tiempo. ¿Qué tal si estos son relojes solares? Pues nos dan el tiempo con la luz que viene de las estrellas, y la luz cósmica aquí nos refleja, en esta geometría, nos refleja el tiempo. Y con esa idea motora pues desarrollamos bocetos para hacer la efigie, y nos propusimos hacerla en arcilla para fundirla en bronce. Entonces, como artista principal ha trabajado Jesús Gazol, y hemos trabajado también con un montón de gente, más de 30 personas, para hacer una fundición de calidad. Entonces,
además de ser muy buen artista, Jesús es un gran organizador y anticipador de coordinación de tiempos, y eso es muy positivo. Y tiene mucha paciencia conmigo, que eso todavía tiene más mérito. Y al final, esta es la figura en arcilla, que luego la llevamos bueno, el proceso es muy largo, tiene muchas etapas: cocido, formación de moldes, fundido. Aquí vais a ver algunas fotos, los moldes permanentes que permiten hasta 7 copias. Son moldes exteriores con varias capas de silicona y fibra de vidrio y poliéster. La capa de cera, que esto es lo que va a ocupar realmente el bronce posteriormente. Los moldes secundarios fungibles. El bronce fundido en cada uno se deja que se enfría, sale así. Sale un poco perjudicado, pero hay grandes artesanos que son capaces de devolverlo a su aspecto original del barro, ¿no? La soldadura de las piezas y finalmente el patinado, ¿no? Aquí veis cómo ha quedado la efigie antes de colocarla en su sitio. Luego había que incorporar el tiempo. Para nosotros introducir el tiempo cósmico en la escultura era importante, y eso pues pensábamos que podíamos hacerlo de varias formas. El estudio de proporciones nos parecía muy importante y nos atrajo buscar la proporción de la tierra con nuestra pieza, con arreglo a los criterios divinos, armónicos o áureos, que son las proporciones que los humanos consideramos más elegantes. Produjimos los cálculos y planos que, la verdad, es a veces, en casos tan complejos como este de geometría, son difíciles, pero se pudo superar. Y, aunque consideramos que no deberíamos hacer la corrección de los 8 minutos que tarda en llegar esa luz del Sol a la Tierra, sí que deberíamos hacer, por ejemplo, otro tipo de correcciones. Esto suena a todos, es el arco que está en Fraga del meridiano. Pues claro, la hora para todos los españoles empieza a contar cuando el Sol se pone encima del arco, pero hasta que llega la escultura pasa un tiempo. Pues eso lo hemos corregido en el reloj y lo tiene en cuenta. De ahí que hayamos conseguido que los relojes sean de alta precisión, por ejemplo, teniendo en cuenta todo ese tipo de ajustes. La geometría era muy compleja y la fabricabilidad también, y nos atrevíamos y tuvimos que hacer varias maquetas. Y nos costaba a veces entender todo, pero si es que era una obra para Einstein tenía que costar entenderlo. Y yo creo que sin la ayuda de Víctor Ejido y su equipo, ahora mismo tampoco estaríamos aquí celebrando este memorial. Ha sido un apoyo tremendo con su artesanía del acero y un montón de empresas que nos han ayudado con todos los procesos. Veis que a nivel de chapa pues, son trabajos de muchísima precisión. Y luego decidimos ampliar el alcance del memorial con un panel interpretativo para que la gente pueda sacar el máximo partido de todo. Y, como veis aquí, ya empezamos a generar imágenes que hacían un guiño a la teoría general de la relatividad. Y este es el panel interpretativo que está al lado de la pieza. Aquí veis, bueno, los marcajes y todo pues han sido laboriosísimos, son muchas horas. Nos alegramos cuando llegó Einstein y lo pusimos a dormir en un colchón y bien tapado por las noches en el taller. La ecuación, que también queríamos incorporar de forma explícita, y los marcajes astronómicos previos en base a plomadas solares para replantear aquello. Las brigadas del ayuntamiento han sido súper diligentes, han hecho un trabajo estupendo preparando el terreno y acabándolo de preparar. Ha sido, un trabajo también muy fluido y que agradecemos mucho. Y el montaje fue duro, muy complejo por tener que alinear todas las piezas con esa precisión, porque los relojes tienen una precisión, hemos comprobado, nuestro objetivo era 2 o 3 minutos, que hubiera sido mucho, y tienen una precisión del orden de 1 minuto, con lo cual, pues para nosotros eso es muy importante, siendo que es una pieza muy científica. Esto que sepáis que es un reloj de mañana, donde por aquí dentro se da, por la mañana da la hora, y a una hora determinada se apaga y empieza a funcionar este reloj que la da por la tarde. Una maravilla. Aquí veis a nuestro amigo Einstein protegido. Y la frase lema suya: no os dejéis nunca de cuestionaros, preguntaros, la hemos puesto en inglés y traducida porque él la decía en inglés, y traducida en español en las instrucciones. Aquí veis la ecuación y un poco la composición por el norte, que esto es el panel interpretativo, donde veis ya la teoría general de la relatividad representada, y vemos aquí cómo está incrustadas en el pavimento las letras, ¿no? Aquí con mi gran maestro,
admirado Checho. Y esto es como ha quedado. Y podéis comprobarlo al lado de Mobility City, que es un emplazamiento bastante privilegiado y demás. Aquí veis cómo da la hora. Es este canto de sombra, da la hora con precisión, y decidimos, Teo y yo, en el último momento no incorporar la fecha, que es el recorrido de esta otra. Este canto recorre una curva que la tenemos calculada el 14 de marzo, que es el cumpleaños de Einstein, y la podemos marcar allí. Eso consultaré con mi asesor principal, que es Honorio. Y un fin de semana igual vamos ahí y la soldamos con Víctor. Entonces, así es como ha quedado. Ya esto ya termino. Y esperamos que sea pues una pieza que guste a la ciudad y que la considere propia y forme parte del acervo de esculturas y homenajes que tiene Einstein, y esperemos que estemos un poco entre los mejores considerados. Muchas gracias. Bueno, Honorio, yo creo que casi podríamos terminar, ¿no? Es que nos ahora cuentes a Einstein en Zaragoza, pero bueno, Einstein en Zaragoza, esto muy breve, ya muy breve. Einstein vino a España, estuvo en Barcelona, en Madrid, y cuando pasaba de Barcelona a Madrid en el tren, subieron paraba el Rápido el día 1 de marzo de 1923, paraba en la estación media hora y subieron, me he anotado aquí los nombres, Vecino, Rius y Lana, y lo convencieron y les dijo, mañana contesto. Y contestó que venía el día 12 en el Rápido. Le organizaron una serie de actos, el hombre se quedó encantado, pues participó, vino por la academia. Decían, ayer reivindicaba la academia en la universidad, que fue el presidente de la academia, Gregorio Roca Solano, y luego el presidente de la Asociación de Físicas, que era el catedrático Vecino, y luego el rector de la universidad era Arroyo Villanova y el secretario general Inocencio Jiménez. La primera conferencia la dio el día que llegó a las 6 de la tarde, y ya sobre la teoría de la relatividad estaba abarrotado, la dio en francés, y el segundo día ya había menos gente, hablaba del espacio y del tiempo, había menos gente porque hablaba en francés y la materia por sí misma pues tampoco era para... Él decía, le preguntaron, ¿qué tal en Zaragoza? Un público muy atento, pero que seguramente no ha entendido nada. Claro, en Barcelona y en Madrid iba y decía, vengo a hablar de la relatividad. La relatividad referida al movimiento, no al movimiento filosófico, al movimiento del... Entonces, la gente, pues claro, era un nivel impresionante que solamente pues unos pocos escogidos lo entendían. Hicieron comidas, cenas, visitó teatro, visitó el Pilar, la SEO, bueno, y fueron unos días. La anécdota mejor es que iba a estar solo un día, pero el segundo día, el día 13, se iba a ir a Bilbao y dejó a los de Bilbao plantados. Estaba tan a gusto aquí el hombre que se quedó, dio otra conferencia por la tarde, comidas, jotas, el cuadro J, lo que ha estado publicando estos días el Heraldo de Aragón con todo lujo de detalles de la visita, pues que está todo está muy bien. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Yo creo que por eso ya la Fundación Ibercaja, la económica y Juan Antonio, pues y José Luis, que ha tirado muchísimo también, éramos conscientes que nos hemos encontrado dos personas que admiramos a Einstein, uno técnico y lo entiende y otro no técnico y no lo entiende. Pasa como a Charles Chaplin y a Einstein. Entonces, creo que Zaragoza fue reconocida por el mayor genio del siglo XX y quizás de los mayores genios de la historia, al querer venir aquí a impartir clases que sabía que no entendía casi nadie. Y él fue un reconocimiento a Zaragoza. Esto es como un premio, le dan un premio, pues el premiado muchas veces no es el que le han dado el premio, sino el que da el premio. Y aquí fue Zaragoza a recibir y acoger
a Einstein de una forma tan cariñosa, tan agradable, la foto que tiene a la chica jotera sentada ahí en el regazo, ahí estuvo, se ve que tocó el violín, tocaba el violín de una forma maravillosa. Cuando no encontraba trabajo pensó en irse a tocar el violín a la calle. Esto es en serio, ¿eh? Bueno, por lo menos lo cuenta. Fíjate que nos hubiéramos perdido. Por eso la Fundación Ibercaja ha querido honrar primero a Einstein, y a ver si dentro de 100 años pues el memorial sigue estando ahí y sigue siendo una referencia de la cultura, del reconocimiento. Ayer, en la conferencia, el presidente de la academia, que no sé cómo se llama, no lo recuerdo, decía que el gran reto, que es lo que nos pasa en todas profesiones, es trasladar al público, trasladar a la sociedad lo que realmente se hace. Dice la gente, la ciencia no entiende nada, decimos los notarios, es que no, tenemos que explicar lo que hacemos, los registradores tenemos que explicar lo que hacemos, la empresa familiar, la Cámara de Comercio, todo tiene que explicar. Parece que hay un desconocimiento muy grande de unas partes de la sociedad con relación a otras. Eso lo decía, y claro, y en el tema de la ciencia se une el desconocimiento personal más lo árido que es, o la formación tan técnica que se requiere para llegar a conocer esos aspectos. Por eso, nada más. Gracias a todos por vuestra asistencia, ha sido un placer. Espero que os quedéis tan contentos como estamos nosotros con el memorial, con vuestra asistencia y, como no, con la Fundación Ibercaja y con Ibercaja en general. Un abrazo muy fuerte. Me he apuntado los nombres, no se me digan. Muy bien. Bueno, los dos ponentes nos permitieron, pero 10 minutos si quieren, por lo cual tendrían que ser como mucho 4 preguntas del público, si quieren formularles. ¿Alguna pregunta? Se ruega que no pregunten. Y si no hay ninguna pregunta, damos por finalizado el acto. No puede pedir preguntar, que no es una broma. ¿Alguna pregunta? Bueno, es que ha quedado clarísimo, es todo muy claro. Mira que era difícil entender a Einstein, pero nos lo habéis dejado clarísimo. ¿Quién habla de...? Sí. Buenas tardes. Una pregunta para cada uno de los ponentes. A don Honorio, cuando hablamos de Einstein, pensamos en una mente diferente a la general, a la normal. Vemos cosas que él entendía que nosotros no veíamos. Sin embargo, miras el coeficiente intelectual y no era tan alto. ¿Y era? Que no era tan alto como otros científicos. Hablan de coeficientes intelectuales de 145 a 160. De hecho, los que dicen 145 dicen que tenía un coeficiente similar al de Shakira. Recientemente lo he leído. Luego, hay gente con coeficientes hasta 200 y pico. ¿Cómo se explica que hiciera semejante teoría? ¿Puede ser que el coeficiente sea una mala medida de la inteligencia? ¿O que tenía una inteligencia especial? A ver usted como experto en Einstein, ¿qué me cuenta? Y luego al señor Ross, tengo entendido que la velocidad de la luz es un límite insuperable. Sin embargo, en la literatura y en el cine se ven constantemente sobrepasarla. Y dicen que lo que imagina el hombre al final puede conseguirse. Se supone que dentro de 4 o 5 Einsteins se podrá superar la velocidad de la luz, con lo que la teoría esta no tendría tanta importancia como le estamos dando. Gracias. Bueno, lo del coeficiente intelectual yo no lo sabía, no sabía, pero bueno, está claro que está mal medido el coeficiente intelectual o que realmente la medición del coeficiente intelectual no mide nada.
O es en el caso particular de Einstein o es en general. No lo sé, no soy técnico en esa materia. Lo que sí que está claro que estaba dotado. Él decía que no, que tenía una inteligencia normal, joder, normal para él. Hay un libro que es Teoría de la Relatividad Especial y General para estudiantes a nivel de bachiller. Digo, joder, bachiller con su cabeza. Porque claro, no. Algo falla ahí. Lo que no le puede discutir nadie es que ha sido el mayor de los genios que ha habido. Bueno, pues yo soy un admirador, quizás demasiado apasionado, pero en el año, hace unos años, unos 30 años, hubo una votación de los físicos a ver cuál era, o de los científicos, cuáles eran los mejores científicos de la historia. Entonces, primero Einstein, segundo Newton, tercero era Bohr, cuarto Maxwell, quinto Heisenberg, creo que era así. Pero primero Einstein y segundo Newton, que se pueden comparar. Pero otro día con el profesor Luis Oro estábamos comentando, ¿verdad? Es que Newton también fue impresionante, pero claro, hace 200 y pico años, igual se diluye. Aquí, si hubiera venido a Zaragoza y le hubiéramos hecho un memorial, seguro que se acordaban más, pero bueno. Muy bien. Bueno, yo solo por recalcar un poco lo que dice Honorio, está claro que el coeficiente intelectual es uno de los ingredientes de la olla donde se fraguan y se cocinan estos descubrimientos tan brillantes. El resto es lo que él decía, mi actitud curiosa, el ponerse retos desde el primer día y yo creo que muy importantemente en su caso la vinculación con la filosofía que le motivó desde pequeño, ¿no? Entonces, por eso los experimentos eran al principio todos mentales. Y respecto a la segunda pregunta, actualmente todo indica que los límites absolutos de todo es la velocidad de la luz, efectivamente, e incluso viajando a la velocidad de la luz el tiempo se detiene, o sea, no existe, no transcurre. Eso ya llega, y solo la velocidad de la luz y las ondas electromagnéticas van a esa velocidad, ¿no? Ningún cuerpo físico con masa puede ir a esa velocidad porque entonces adquiriría masa infinita. Entonces sí que nos podemos acercar a 999 milésimas de la velocidad de la luz, engordando mucho, lo cual sería muy impopular, ¿no? Pero bueno. Y son velocidades que no creo que podamos descubrir que se superan. Sí que este año pasado, hace 3 meses, han dado el Premio Nobel de Física a unos que han descubierto que ciertas partículas, micropartículas, subpartículas, se pueden comportar concatenadamente estando separadas a distancias tan elevadas que no hay tiempo para transmitirse información de una a la otra. Es decir, creen que hay partículas que, estando una aquí y otra a una distancia muy, muy elevada para un rayo de luz, si manipulas esta partícula, la otra hace lo mismo, porque están concatenadas, sin que se haya transmitido información entre ellas. Pues yo eso no me lo creo. Evidentemente, ahí la gente, no sé, yo no sé si busca financiación o busca lo que sea, pero a veces se inventan teorías que desde luego para mí no tienen ningún sentido y para mucha gente tampoco. Pero ya se está empezando a hablar, efectivamente, como dice usted, de que podría haber fenómenos que superen misteriosamente, por algún orden sobrenatural, las capacidades de viajar de la información que hoy en día son la velocidad de la luz y ninguna otra. Y los agujeros negros y todo, que está todo comprobado, pues todo oscila alrededor de la velocidad de la luz y la atracción gravitatoria y la incapacidad de la luz de abandonar esos agujeros precisamente porque su velocidad y con respecto a la modificación del espacio gravitacional alrededor del agujero le impide salir. Entonces, yo creo que todas esas teorías les quedan 3 o 4 Einsteins para confirmar que probablemente no son válidas. A lo mejor sí. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, las 9 menos 10 de la noche, finalizamos el acto. Sin antes, yo quiero primero agradecer a los ponentes, querido Honorio, Antonio, muchas gracias por esta hora y media que nos habéis dado tan deliciosa para aprender algo más de Einstein y con la facilidad con la que nos lo habéis comentado. Os agradezco la cantidad de libros que os habéis leído para llegar a concentrarlo en hora y media y aprender un poquito más nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio, por la gran obra que has hecho
y que les invito a todos ustedes a conocerla y ya de paso conozcan Mobility City si no lo conocen. Y agradecerles de verdad el que estén aquí presentes. Miren, nuestra responsabilidad en Fundación Ibercaja es acercar el conocimiento a la ciudadanía, a la sociedad. Esa responsabilidad que nació ya de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y que hemos heredado y que ya hace 146 años heredó Fundación Ibercaja. Les agradezco, como vuelvo a repetir, como he dicho al principio, el ver el Salón Rioja lleno, esta responsabilidad de trasladar, de intentar traer a los que saben el conocimiento a toda la sociedad, pues también es muy gratificante para los que formamos, para los que estamos en Fundación Ibercaja, de saber que la sociedad efectivamente quiere escuchar, quiere aprender y quiere escuchar a los mejores, como en este caso las dos personas, tanto a la derecha y a mi izquierda que tengo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Honorio y Antonio. Gracias. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.